Buenas tardes. Bueno, mientras sigue subiendo gente, les voy a mostrar qué bibliografía sugiero, recomiendo para este tema. El primer libro es, obviamente, porque va a ser el marco en el que vamos a desarrollar el tema, es Doctrina Secreta. Es un libro que ya la semana pasada en el tratamiento de la ley de karma mencionamos. Su profundidad y lo vasto de los temas que trata es tema por demás conocido, así es que todo el mundo que estudia estas cosas lo conoce bien. Es una obra de la señora Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. Otro libro que recomiendo es el Bhagavad Gita. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Esperen un segundo. Bueno, no. La verdad no se ve bien, pero se llama Bhagavad Gita. Integra un poema épico que se llama Mahabharata y que es quizás el texto clásico del hinduismo más importante en existencia al día de hoy, y que tiene un relato de donde nosotros podemos aprender mucho acerca de la cosmogénesis. Tiene una presentación algo antropomórfica y hasta paternalista, se podría decir, pero si uno trasciende esa barrera, realmente se va a encontrar con un planteo metafísico verdaderamente profundo y muy, muy rico. Y por último, recomendarles la lectura de un libro que se llama Las cartas de los Mahatmas a Sinet. La luz no da bien, no se alcanza a ver bien, pero bueno, es literatura que todo el mundo más o menos conoce. Las cartas de los Mahatmas a A.P. Sinet. Bien, mi nombre es Ariel Trazaga, soy miembro de la sección argentina de la Sociedad Teosófica. Bienvenidos a esta parte del curso online de Teosofía que está dando la sección nacional, y hoy nos toca el tema cosmogénesis, un poco enganchado del de la semana pasada, que fue la ley de karma. Entonces vamos a tratar de hablar acerca de cosmogénesis. La palabra cosmos es una forma también de definirse a universo, pero además del universo, la palabra cosmos denota un orden, denota organización, denota que se trata de un sistema ordenado, armonioso, mientras que génesis, en general, es la idea de origen, pero también el proceso, la serie ordenada de hechos y de causas que conducen a algo, en este caso a lo que llamamos cosmos. Entonces, a veces la idea de cosmos también puede remitir a algo que está por fuera de la Tierra. No es este el caso. Nosotros vamos a considerar cosmos como la totalidad, incluida la Tierra, incluidos nosotros, etc. Entonces, cuando decimos cosmogénesis, estamos hablando acerca de un relato del proceso de evolución del universo entero. En la antigüedad, hablar de cosmogénesis era dominio de la filosofía, cuando de alguna manera la filosofía no estaba escindida de la religión, de un carácter científico, y con el tiempo eso fue cediendo lugar a la ciencia, que ha ido apoderándose con sus métodos, y hoy ya hablamos de modelos cosmológicos más de cosmogénesis o relatos cosmogénicos. Entonces, para hablar de cosmogénesis, lo que vamos a hacer es hacer algunas consideraciones o mencionar algunas de las preguntas que están relacionadas con esos relatos posibles, porque se entiende, hay muchos relatos, muchas cosmogénesis en general. Entonces, cuando se habla de cosmogénesis, hablamos de las características generales del universo, de las características generales de ese ordenamiento, de la extensión del espacio, de la duración en el tiempo de eso que llamamos universo, del origen, ¿sí? Nos preguntamos si hay una creación extracósmica, si hay una creación intracósmica, o si no hay creación de ninguna manera, ninguna creación. Nos preguntamos acerca del desarrollo, si todo esto tiene un orden, si tiene una dirección, o si en todo caso es azaroso, cómo las cosas llegaron hasta aquí, hacia qué estados se estaría encaminando todo, qué hay de todo eso que permanezca, qué es lo que no permanece, qué había antes, qué habrá después, si es que hay un inicio y un fin de todo esto. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el Big Bang, que es simplemente un modelo cosmológico, uno de los tantos que hay, se plantea la expansión del propio espacio-tiempo a partir de un punto, pero a partir de la nada también, ¿no?
para que tengamos una idea de una de las tantas posibilidades. Entre tantas preguntas que podemos hacernos, también podemos preguntarnos dónde cabe el ser humano aquí, qué es y para qué está, si estamos nosotros como seres humanos solos en este planeta, si somos los seres humanos lo único que existe con estas cualidades. Algunos de los relatos cosmológicos incluyen al hombre y dan entonces una especie de antropogénesis integrada. Sí, otros no, otros se abstraen de la parte humana y simplemente no hacen un tratamiento de él. Y después tenemos tipos diferentes de cosmogénesis. Hay planteos que son de índole estática, ¿no? Hay otros que son más bien dinámicos, hay otros que son dinámicos pero que llegan a una especie de final, como por ejemplo el relato bíblico, en donde vamos a tener a un Dios que lo crea todo en una serie de días, 7 días, y al final, cuando alcanza el séptimo día, todo descansa y allí en ese jardín que ha creado, el creador pone a los seres humanos. Entonces es dinámico, pero se termina, digamos, se termina ahí la construcción. Después sigue todo como si no hubiera cambios. Entonces vemos que ante estas preguntas tenemos planteos de índole espiritual, también filosófica y también, ¿por qué no?, científica. Nosotros aquí en esta charla, por una cuestión de escasez de tiempo, no vamos a poder hacer un relato completo de la cosmogénesis, no alcanzamos a hacerlo, pero lo que yo quisiera hacer es por lo menos tratar de caracterizar el proceso y que, hablando de ese proceso, quizás algo de lo que es la cosmogénesis en el marco de doctrina secreta quede en el medio. Yo creo que, bueno, que hago esto porque me parece que no es posible hacer un relato de la cosmogénesis si no hacemos primero una serie de consideraciones de estructura. La intención mía es que, digamos, no terminemos por contemplar la idea, porque sería como muy presuntuoso o muy pretencioso, pero sí por lo menos concebirlo de manera orgánica, ¿sí? Para aquellos que son fanáticos de la literatura de Tolkien, debe haber muchos aquí. Para mí la literatura de Tolkien tiene mucho de mágico y de fantástico, pero también mucho de simbologismo y demasiado parecido o demasiada cercanía a muchas de las cosas que se investigan o se estudian en el marco de la filosofía esotérica. Hay un libro que se llama Silmarillion y que tiene un relato de una cosmogénesis posible que se llama Ainul Indale, o la música de los Ainur, y que la verdad es demasiado hermosa como para no aprovecharla. Así que para aquellos que tienen gusto por este tipo de literatura, lo sugiero. Obviamente en ese relato también está incluido el origen del ser humano. Bien, entonces les decía que el marco conceptual en el que vamos a hablar de cosmogénesis es la doctrina secreta, que es esta obra escrita por la señora Blavatsky. Lo que diré es el modo en que lo entiendo y también el modo en que yo mismo me permito verlo, o es como me gusta verlo, ¿no? Por lo cual lo que diga aquí no tiene que ser tomado como que las cosas son así, sino simplemente como sugerencias que en todo caso pueden llegar a serles útil o no. Bien, lo que se plantea en el marco de la filosofía esotérica es un idealismo objetivo. ¿Qué significa idealismo objetivo? Bien, idealismo por un lado significa que la realidad de las cosas, la realidad en sí misma, está en la subjetividad. Y entonces tenemos más realidad mientras más profundo vayamos en niveles de subjetividad. Esto es todo lo contrario al materialismo, que va a asignar un sentido de verdad a lo que está afuera, al objetivo. Esto es que sea un sistema idealista. Pero luego, no es un sistema idealista absoluto, en el sentido de que la realidad está solamente en lo subjetivo y todo lo objetivo es falso o no existe. Es un idealismo objetivo, y que significa que lo externo, lo que va en grados menores de subjetividad, no es necesariamente no existente, sino que carga una cierta cantidad de realidad en sí, pero que está relacionado con el grado en que nuestra mente, en todo caso, pervierte por decirlo de alguna manera, la naturaleza pura y sin forma que anima las cosas. O sea, no terminamos de percibir la verdad o la realidad en sí de las cosas, pero no por eso son no existentes, ¿sí? Entonces, un idealismo objetivo implica que lo objetivo, de alguna manera, con cierto grado de realidad, existe. Esto tiene algunas implicancias, no es porque sí que lo digo,
tiene muchas implicancias, pero sobre todo tiene implicancias en el mundo, en el aspecto ético, ¿sí? No es lo mismo considerar que las cosas son una simple ilusión y entonces darnos el lujo de hacer lo que queramos, a darnos cuenta o considerar que las cosas en realidad tienen una existencia y ser responsables directos o indirectos de todo lo que hagamos, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es mencionar las proposiciones fundamentales que están en el proemio del tomo 1 de Doctrina Secreta, que es el tomo dedicado a la cosmogénesis. El proemio es una obra pequeña, filosófica en sí misma, y es la introducción, y es donde se sientan las bases de todo el sistema. Y bien, yo no lo voy a leer porque es largo, pero lo menciono. Lo primero que se postula, y es el alma de todo el sistema, es un principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable e inefable. Esto es la vida en sí misma. Esto es lo que se postula como la raíz y la columna vertebral de todo lo que sigue después, ¿sí? Enseguida vamos a conversar un poquitito acerca de este principio. Lo segundo que se postula es la ciclicidad, el hecho de que la naturaleza internamente cicla y se mueve, hay un movimiento perpetuo, un hálito eterno que jamás cesa, pero la eternidad del universo in toto, dice. El universo en su totalidad ni inició ni va a terminar, es eterno. Y en tercer lugar, postula algo que en palabras parecidas dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, que no es otra cosa en todo caso que una declaración de la unidad de la vida, ¿sí? Va más allá de las almas de las personas, sino la unidad intrínseca, interna de toda la vida. Hay una especie de, además de una unidad, que es lo que sienta el primer postulado, hay unicidad. No hay nada internamente que no dependa de otras cosas. Todo es una única cosa, hay una cohesión interna de toda la vida intranatura y en su totalidad, es eterna, ¿sí? La idea de hacer todo esto no es poder imaginarlo, porque obviamente es imposible poder imaginar lo que es infinito, pero como diría Spinoza, es poder comprenderlo, es poder entenderlo o concebirlo por lo menos desde el punto de vista metafísico. A ver, la mente nos puede llegar a ayudar mucho, porque el ejercicio a través de la mente es el ejercicio del Jnana Yoga, y es un ejercicio que va a llevar a la mente al límite de la racionalidad que algunos consideran aquello que llamamos misticismo. Entonces, el manejo de la mente tiene que ser aprovechado. Pero entonces en el camino, obviamente hay otras vías, pero en el camino, si ese es el camino elegido, necesitamos poder trabajar con todas estas ideas de manera correcta y tener una concepción filosófica de lo que vamos diciendo. Bien, entonces, volvamos con el postulado 1 que hablaba de un principio omnipresente. ¿Qué significa la omnipresencia? Y aquí aparece la cuestión de lo que es absoluto frente a lo que es relativo. Si yo tuviera un principio, esto lo hablamos la semana pasada, que tiene un final, que tiene una frontera final, un borde, digamos, luego de ese borde aparece lo otro, la alteridad, y por tanto aparece lo relativo. Y si aparece lo relativo, se rompe la idea de lo que es absoluto. Entonces, no puede haber un borde final. Y lo mismo, si vamos hacia adentro y queremos ver qué pasa si hay un hueco donde ese principio no está, vamos a detectar que hay también una superficie, ¿no? Y de esa superficie hacia adentro aparece otra vez la alteridad, lo otro, aparece la relatividad. Y si aparece la relatividad, rompimos la idea de absolutidad. Entonces, absoluto significa omnipresencia, está presente absolutamente en todas partes y sin límites, ¿sí? Es una unidad, es un principio en donde hay unicidad, cohesión interna, no hay fragmentaciones, es ubicuo, es universal y como tal tampoco tiene un centro, digamos, no hay un centro preferencial donde podamos radicar una especie de conciencia de todo. Si nosotros pensáramos en un Dios cósmico o extracósmico, entonces sí estaríamos ante una suerte de centro privilegiado de conciencia
y es justamente todo lo contrario en este caso. Otra de las características de ese espacio, porque a este presente, a este principio que es omnipresente, eterno, inmutable, se lo llama en doctrina secreta espacio, también se lo llama indistintamente para Brahman y de otras formas. También desde el punto de vista plotiniano se lo utiliza, se lo nombra como uno, no el uno, lo uno. Este espacio tiene corporeidad. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro es el contrario al espacio abstracto de las matemáticas. Quien está acostumbrado observa tres ejes espaciales vacíos que determinan un espacio vacío y allí viene y coloca cosas, ¿no? Y saca las cosas y el espacio vacío sigue allí. Esa no es la idea de espacio en este caso, porque el espacio es las cosas en sí mismas. Es decir, que si yo corro una cosa hacia el lado y aquí queda una especie de hueco y la cosa está aquí ahora, lo que hicimos fue una transformación del espacio por un acto de voluntad, de tal manera que parece que aquí está hueco y parece que aquí no. Es corpóreo el espacio, ¿sí? Conceptos fundamentales son el de inmanencia y el de trascendencia. ¿Qué significa esto? Si no hay una deidad extracósmica, no hay un Dios extracósmico, ¿dónde está? Esa divinidad está en todas partes, ¿sí? Pero como no está por fuera, tiene que estar por dentro también. Pero por otra parte, ese adentro no tiene un final, está repartido por todos lados. Entonces, en todo lo que pasa adentro, en el seno de ese principio, de ese espacio, esa divinidad está de manera inmanente, está metido dentro de. Pero la divinidad en sí, en su totalidad, no puede caber adentro de cada una de las manifestaciones internas y por tanto se dice que trasciende a cada una de esas unidades. A mí me gusta, en nuestras conversaciones y estudios con compañeros, me gusta siempre poner un ejemplo que ha resultado ser bastante útil, porque uno tiene la tendencia a pensar en algo que es creado desde aquí, en un ámbito que está allá, y en ese momento ya entró en una dualidad. Pero justamente si uno tiene que sostener ese principio que se postula inicialmente, que es omnipresente y es uno, no puede pensar así. Entonces las cosas que nacen en un mismo lugar donde coexisten o son lo mismo que ese principio. Me gusta pensar, como símil simplemente, en una gran pileta de agua. Piensen, traten de pensar en una gran pileta de agua que puedan extender hasta límites insospechados, dentro de la cual hay bolsas de plástico, muchas bolsas de plástico esféricas llenas de agua también. Si uno mira todo ese conjunto de agua con las bolsas transparentes dentro, ve solo agua, ve ese principio de vida. Y sin embargo, si metemos un poco la lupa allí, vamos a ver las bolsas. Y adentro de las bolsas el mismo agua que está afuera. Bien, quiero decir con esto que los mundos manifestados que se gestan dentro de ese espacio no están por fuera del espacio, están adentro mismo. Se genera una especie de centro y de frontera, como si fuera un huevo, por ponerlo de algún modo, pero dentro mismo, en el seno mismo de ese espacio omnipresente. Y entonces lo que está dentro de esas esferas, de esas bolsitas, es lo que es inmanencia, y lo que es la totalidad trasciende obviamente a esas bolsitas que representan mundos manifestados. Entonces todo lo que nace de y en y dentro de el espacio, ¿sí? Todo lo que nace en todo caso colma hasta la infinitud misma del espacio, porque las cosas son el espacio en sí mismo. El espacio en su totalidad, sin embargo, permanece inmóvil y en la eternidad, ¿sí? No se mueve. Lo que se enseña en doctrina secreta es una especie de panteísmo, ¿sí? Esa divinidad o lo divino o la vida no es un Dios, sino que es lo divino y está presente por inmanencia en todas las cosas. Las cosas no son la divinidad en su totalidad, pero digamos que la divinidad está en un estado puro en el núcleo de cada cosa, de cada ser, en la pepita del infinito que anima cada una de las cosas. En el ser humano, a esa pepita la solemos llamar Atman, ¿sí? Que es un principio de vida universal, un trasunto de eso absoluto, un representante de eso absoluto, que llega
y colma de luz interna a ese ser que es un ser humano. Pero además, eso está también en el entorno de esa pepita porque dijimos que lo divino es todo por inmanencia. Y entonces todas las cosas, todas las expresiones son relativas y son limitadas en el sentido de que no pueden expresar la divinidad en su totalidad, pero son expresiones al fin de lo que llamamos para Brahman o espacio. Ese principio, para Brahman, espacio, es un principio de sí mismo y también es el fin de sí mismo, es el telos de sí mismo, es hacia donde se encamina. Es decir, ese espacio se autosustenta, es autárquico y tiene por principio o padre a sí mismo y también tiene por finalidad a sí mismo. Esto hace de este sistema un sistema teleológico, un sistema que persigue un fin, que tiene una flecha, ¿sí? Todo lo que nace en su interior y reverbera en alternancias infinitas, en ciclos y ciclos, tiene en su núcleo la infinitud y persigue la infinitud, y por lo tanto se puede decir que lo uno o ese espacio se persigue a sí mismo en todas partes. Dentro de lo manifestado se expande a sí mismo y así siguiendo por edades incalculables, o sea, ¿no? Sin límites. Es algo que podemos decir se basta a sí mismo, se sostiene a sí mismo, es fuente, es razón de ser de sí mismo y también a sí mismo se da la vida porque es la vida en sí misma, ¿sí? Esa vida en la doctrina secreta se caracteriza como una dupla de abstractos absolutos. Se dice que son espacio y movimiento a la vez. Hay que tratar de concebir estas ideas en abstracto, más allá de los casos particulares. Entonces, lo que llamamos vida manifestada no es que se extienda en un espacio, sino que es el espacio en sí mismo. Lo que llamamos vida manifestada no es algo que dura en el tiempo, sino que es la duración en sí misma. Y en todo caso, conviene pensar al cosmos y al espacio en todo caso, más que como una cosa estática, pensarla como un proceso y de esta manera imprimirle a todo ese dinamismo que se requiere para poder entender todo lo que se implica en el esoterismo, ¿sí? No es algo que se origina en algún momento porque es eternidad. En todo caso podemos decir que se desarrolla de alguna manera, que evoluciona internamente solamente en su aspecto manifestado. En su aspecto absoluto es eterna quietud, es infinita belleza. Miren, para hablar de estas cosas, cuando uno tiene que hablar de cosas que no tienen finitud, tiene que recurrir a metáforas. Cuando uno dice infinita belleza, infinita armonía, es obvio que no es un concepto muy filosófico, que digamos. Pero este tipo de literaturas y este tipo de ejercicio apela a nuestra intuición, apela a algo más allá que la mente, como estoy diciendo, apela a un sentido místico de las cosas. Entonces las metáforas funcionan como un ventanal que permiten captar algo, posiblemente, de eso que queremos ver. Les voy a leer un pasaje muy breve del Catecismo Censar, que está en Doctrina Secreta, para que se vea un poco cuál es la idea. Brevemente, dice así: ¿qué es aquello que siempre es? El espacio, el eterno Anupapadaka. ¿Qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? Dice. El gran aliento. Entonces, ¿existen tres eternos? No, los tres son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue es uno. Lo que está siempre siendo y viniendo a ser es también uno. Y este es el espacio. ¿Sí? Es un lenguaje muy hermoso. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de la dinámica que se desenvuelve dentro de eso que hemos llamado espacio, que es el principio de vida universal. Si uno tiene una concepción un poco plotiniana de las cosas, y confieso que a mí me gusta verlo así, podría pensarse que en ese principio hay una superabundancia de vida, tanta superabundancia, que el hecho de que existan mundos manifestados, finitos, en su interior, es una especie de consecuencia en donde la superabundancia es tan grande que esos mundos brotan espontáneamente, internamente. Otro modo de verlo también es como que existe dentro de ese principio un deseo de vida invencible, un concepto budista que en la palabra Pali, Tanja, queda bastante bien representado, y que también da lugar a ese devenir
infinito en el tiempo, lo que podemos llamar tiempo, ¿no? Pero bueno, una forma plotiniana, como les decía, de ver este concepto es imaginar las cosas más hermosas que uno pueda concebir, como pulso de vida, armonía, color, equilibrio, compasión, dulzura, amor. Imaginar todas esas cosas y el trasfondo abstracto de esas cosas en una cantidad infinita, pero no acumulada a través del tiempo, sino en un solo pulso. Si uno puede meditar en eso, si uno puede por lo menos concebir eso en un pequeño momento, lo que tiene es un momento de vértigo, ¿no? Es un momento de vértigo del que no nos olvidamos nunca más. La infinitud de todo en un solo soplo, en un solo pulso de contemplación o de visión. La vida, esta vida de la que estamos hablando, es un impulso que va de adentro a afuera. Esto es algo que, bueno, que se desprende de lo que dijimos al principio. Estamos hablando de un idealismo, algo que va desde lo subjetivo hacia lo objetivo. Hay un correlato, si se quiere, entre subjetivo y objetivo con lo que se suele llamar espíritu y materia, ¿no? Pero bueno, también espíritu y materia no significan el colmo de lo subjetivo y el colmo de lo objetivo, sino que en cada nivel donde uno se pare, depende en qué nivel se para, cuando mira con los ojos extasiados, mirando hacia adentro, va a ver lo espiritual, o lo que llama espiritual, y cuando mira hacia afuera va a ver lo que llama material desde ese nivel. Entonces, en todos los niveles, en esa escala de subjetividades, desde lo más profundo hacia lo más externo, lo que hay son dos aspectos de una única cosa. A mí aquí me gusta romper, y esto también me hago cargo, son las formas en que yo lo veo, me gusta romper esa polaridad de espíritu y materia, que es una polaridad estática, diría, y pasar a un esquema de movimiento. Me gusta ver que la vida, de acuerdo con ese segundo postulado de un movimiento incesante, ¿no? Es una especie de movimiento permanente de subjetividades desde lo más profundo hacia lo más externo en una cadena infinita, ¿sí? Y entonces, a su paso, eso traza lo que nosotros ilusoriamente solemos considerar materia y espíritu, o mejor dicho, espíritu y materia. Bien, ¿cómo surgen esos mundos manifestados como el nuestro, por ejemplo, en ese principio omnipresente de vida? Bien, dijimos que no hay un centro de conciencia preferencial en ese espacio, en ese Parabrahman, que es absoluto y omnipresente, y que hay una superabundancia de vida. Entonces, la idea es que de esa superabundancia los mundos manifestados brotan de manera inconsciente y espontánea, como si uno calentara con una lupa una hoja seca y en un momento, cuando la temperatura es suficiente, la hojita se prende fuego en un instante. Es un brotar donde no hay un proceso consciente, no hay eso uno, eso que es el principio de vida, no está creando, no hay creación en este caso. Para hablar de creación tiene que haber una conciencia detrás. Entonces es un brotar inconsciente, el pasaje de la infinitud a la finitud, el pasaje en términos de números del cero a los números, ¿sí? Una vez que se genera un cosmos, que ha brotado un cosmos finito, ¿sí? Dentro suyo hay un centro de conciencia y hay un borde final. Ahí sí se puede decir que hay un ser, y ese ser tiene la capacidad de contemplar internamente el recuerdo de esa chispa de la infinitud que está dentro suyo, y cuando recuerda y contempla, natural y espontáneamente genera o emana una copia imperfecta de eso que está contemplando. Es decir, emana una copia más imperfecta que sí mismo, pero una copia que a su vez tiene vida propia, es un nuevo ser. Y ese nuevo ser, otra vez en su núcleo, guarda un recuerdo de la infinitud y de su Padre que lo creó. Y entonces, cuando contempla hacia adentro, por éxtasis, vuelve a generar una nueva copia, una emanación más imperfecta, ¿sí? Y si se quiere, más degradada de aquello. Y así siguiendo, lo que se da es una escala de contemplaciones y emanaciones hasta que se agota la energía disponible en ese cachito de finitud que representó ese brotar de ese cosmos, ¿sí? Todo esto
no pasa en un solo punto, pasa en los infinitos puntos de ese espacio. En los infinitos puntos de ese espacio, y después internamente en cada uno de esos cosmos hay la gestación de cosmos menores, hijos, por emanación, ¿sí? El espacio, todo emana del espacio y en el espacio, pero el espacio en sí no emana de nada porque, bueno, porque ya hemos dicho, es lo único que hay y porque siempre ha sido y siempre se da, como dice el Catecismo Censar que acabamos de leer. Entonces, internamente lo que tenemos es la reverberancia de todos esos particulares, ese movimiento incesante, la ciclicidad, todos esos mundos que se gestan de manera espontánea, brotan, viven una fracción de tiempo y luego se van a dormir. Y luego vuelven a emanarse, a irradiarse y luego se van a dormir. Y así siguiendo en ciclos de perfeccionamiento, podría decirse. Todo esto traza en el devenir del proceso, traza lo que muy simplificadamente puede verse como una doble corriente, 10 naturalezas o más, dependiendo del sistema que uno utilice, una interminable gradación de jerarquías, los reinos, que en el mundo manifestado en general se clasifica en 7, las jerarquías son algo así como naturalezas simples que lo permean todo, que lo crean todo, lo fabrican todo y que permanecen más allá de los reinos, que son compuestos o armados complejos de la vida orgánica, ¿sí? Y en todo este devenir, en toda esta cadena tan compleja, aparece lo que hemos llamado, lo que se llama, mejor dicho, logos. Yo no quiero entrar a hablar de lo que es el primer logos, el segundo logos y demás, porque de alguna manera los logos son categorías discretas en y de ese proceso, y de alguna manera sintetizan partes del proceso. Básicamente, hablar de un logos es hablar de la existencia de un centro de conciencia, de una región de existencia manifestada, de una finitud, ¿sí? En lo que llamamos espacio, en lo que llamamos para Brahman, la cantidad de logos posibles es infinita, ¿sí? Bien, y de la mano con aquello que hemos dicho acerca de lo subjetivo al objetivo, tenemos grados de realidad. Creo que algo mencioné, pero bueno, tenemos una escala de lo subjetivo a lo objetivo con grados de realidad que van de mayor a menor, ¿sí? Bien, aquí en este sentido cabe hablar de Maya. Maya es un concepto que se utiliza, ligeramente se lo suele traducir como ilusión, y digo ligeramente porque hay muchas cosas para decir acerca de Maya, de la naturaleza de la vida manifestada, y porque no es una ilusión así como así, en el sentido de falsedad, de no existencia tampoco. En la vida manifestada hay transitoriedad porque todo está en permanente cambio, no hay una sola cosa que en un solo momento no esté cambiando. Por lo tanto, lo que uno concibe y piensa que es algo y que ya quedó así, en realidad se equivoca, porque en el momento mismo que lo concibe se está transformando. Luego, si en un solo instante algo es percibido a través de la lente mental de uno, y entonces es transformado en algo distinto a la realidad en sí que se está percibiendo. Luego tenemos otro ejemplo, dos seres que están contemplando exactamente lo mismo en el mismo momento, y vamos a ver que no van a percibir exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces son, como ustedes ven, cosas que implican ilusión. Y sin embargo, dijimos que todo era un idealismo objetivo. Es decir, el hecho de que esas cosas no sean y no sean permanentes no significa que no existan. Y aquí está de lo que hablábamos al principio. Hay responsabilidad. Las cosas que vemos en el mundo manifestado, las cosas que hacemos, las cosas que ocurren, no son pura ilusión en el sentido de falsedad o en el sentido de no existencia. Existen, algo hay, y por más que no podamos verlo exactamente como es, tenemos y cargamos responsabilidad por todo lo que hagamos, ¿sí? Bueno, por lo menos en este sistema es así y tiene implicancias, como les decía, éticas. Me gustaría destacar la naturaleza orgánica de todo esto que llamamos manifestación. Cuando hay un organismo, como cuando, por ejemplo, nosotros contemplamos una flor,
¿Qué es lo que pasa? Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que hay una especie de centro sutil desde el que irradia la noción de armonía, de vida. Hay un centro sutil, un centro que no es material, que comanda la organización de ese ser. Piensen en una flor, piensen en un pequeño animalito y va a ser, esto no es a ver, no es un ejercicio mental, no es un ejercicio de la racionalidad común, sino de nuestra propia subjetividad, pero es difícil no encontrarse cuando uno piensa en esto con algo especial desde donde irradia o se comanda la organización perfecta de esa vida de manera armoniosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la comparación entre una flor, como les dije, y un mecanismo de relojería. La vida en la flor viene desde un no sé dónde, pero lo organiza todo. No está afuera, está adentro. No lo vemos, pero percibimos que hay un centro inmaterial, no sé, podríamos llamarlo así. Cuando vemos un reloj, ¿qué es lo que vemos? Vemos algo a lo que le hemos intentado dar vida, pero desde afuera, juntando piezas, y la verdad no lo vemos vivo, no lo sentimos vivo. No es que no lo pensamos y no lo vemos, no lo sentimos vivo, ¿no? De allí que digamos, bueno, nos hemos permitido pensar, hemos dicho en este sistema que la vida viene de adentro hacia afuera. Obviamente queda en el corazón de cada uno ver si esto es así, si se sostiene de esa manera o no. Bien, en todo esto que estamos diciendo, ¿dónde cabe el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Porque este relato cosmológico, esta cosmogénesis, incluye al ser humano como algo esencial. No, se le da un tratamiento, obviamente, en la obra, en Doctrina Secreta hay un tomo dedicado a la antropogénesis, pero obviamente son procesos paralelos, o si se quiere, es el mismo proceso en diferentes escalas. La idea de ser humano es escalable, la idea de ser humano no es la de la humanidad que vive en este planeta tal como la conocemos, sino que es la idea de que en algún momento de ese proceso la totalidad se junta en un organismo. La totalidad reunida en un solo ser representa un ser humano, más allá de su forma, ¿sí? Entonces, la apuesta en el estudio de la filosofía esotérica es a buscar los términos de una fórmula abstracta que se repite en cualquier escala, cambiando lo que haya que cambiar en cualquier escala. Ese estado que se llama ser humano, ¿sí?, es un estado de conciencia más que un accidente como el de la humanidad particular que habita este planeta. Es un estado en donde existe la autoconciencia, es un centro de conciencia que a su vez va a gestar nuevas semillas de futuros cosmos, ¿sí?, que van a poder multiplicar a su vez el proceso hasta el infinito. Entonces, ¿dónde está el ser humano en todo esto? Está potencialmente en todo y está en actualidad en cada momento de ese proceso donde se reúne la totalidad. Entonces, el ser humano es, o la idea de ser humano, la idea de ese estado de conciencia que llamamos ser humano es la razón de ser de todo este proceso. Viene a ser algo así como la joya de la corona. Mire, hago hincapié en esto porque no estoy diciendo nosotros, los seres humanos que habitamos esta tierra, porque si no sería muy pretencioso y antropocéntrico. La idea es la de un estado de conciencia que llamamos ser humano o humanidad, donde todo se reúne, donde todo se completa. Y entonces, así como en el espacio brotan semillas de la totalidad, que son los seres humanos, así ocurre, por ejemplo, en una planta, ¿no? En una planta brotan semillas de manera natural y son copias futuras de esa planta, ¿sí? Fíjense que cuando digo en el espacio brotan semillas de la totalidad que son los seres humanos, digo brotan en el espacio, no digo del espacio, tampoco digo que el espacio crea, porque ahí estaría rompiendo la idea de infinitud, de la no preferencialidad de un centro, como dije al principio. Nosotros cuando, por ejemplo, pensamos en las semillas que se generan en un rosal, concebimos que eso ocurre. Nosotros no sabemos por qué ocurre, pero sí nos damos cuenta que ocurre. Uno no se pregunta por qué un rosal da semillas como fruto, solamente sabe que eso es lo que ocurre. Pero cuando realmente uno se enfoca y trata de ver qué pasa, se da cuenta que, bueno, que las respuestas pueden ser
qué es lo que ocurre y cómo ocurre, pero el por qué nunca aparece, empezamos a encontrarnos con algo silencioso, algo que es incomunicable, terminamos sintiendo que hay algo y ese algo es un misterio y es vida, es infinitamente vital, es maravilloso y se escucha solamente si no hablamos ni con la voz, ni con la cabeza, ni con nada. El ser humano entonces, así como lo vemos, es el ergon, tiene como ergon, tiene como objetivo, como razón de ser, completar, como cosmos completo que es, tiene como razón de ser gestar nuevas semillas de nuevos cosmos, expresando al máximo grado posible belleza, diversidad, armonía, colores en esto que es la obra de karma, según la hemos mencionado la semana pasada. Entonces, como recapitulación, diríamos que existe eso que hemos llamado un respirar cósmico, inconsciente y eterno, ese hálito eterno, el movimiento perpetuo. En eso no hay reposo, ni siquiera en el descanso, ni siquiera cuando las cosas se van a dormir, en los ciclos que se llaman pralayas, los ciclos de sueño de los mundos. Hay un poema de un rishi muy antiguo, esto lo menciona la señora Blavatsky en un libro que se llama Diálogos de la Doctrina Secreta. Hay un poema que compara ese movimiento del gran aliento de vida en el pralaya, en el sueño, con los movimientos rítmicos del océano inconsciente, dice. Es una metáfora muy rica y muy significativa por la gran cantidad de información que comunica. Entonces, esto en cuanto a ese principio de vida total. Todo reverbera intranaturaleza, todo está pleno de vida inagotable, está ciclando, está repitiendo en cada nivel la misma y la única fórmula abstracta, estructural, y generando semillas de la totalidad en cualquier nivel. Entonces allí es donde encontramos lo que llamamos ser humano, en cualquier nivel en que se conciba la reunión de la totalidad en un ser finito. Todo reverbera entonces con frecuencias mayores y menores, en ciclos de manifestación y sueño, manvántaras, pralayas, y en esa reverberancia hay evolución causal, que no es algo temporal, ¿sí? Puede que haya un correlato entre la causalidad y lo que llamamos o concebimos aquí afuera como tiempo, pero viene a ser algo así el tiempo como un reflejo pálido, desdibujado y bastante engañoso. ¿Qué es karma en todo esto? Para tratar de situarlo. Karma es la forma en que se explicita el aspecto dialéctico que tiene la vida universal, el aspecto que tiene que ver con el orden y el sentido, el logos, es causalidad en sí misma, es la, ¿cómo decirlo? Es la explicitación de la armonía, de la belleza, de la compasión como dirección del movimiento. Insisto en esto, estoy recurriendo conscientemente, adrede, a metáforas, porque no consigo otras palabras para tratar de caracterizar algo que tenemos como único objetivo en este momento, concebirlo por lo menos de manera filosófica. En fin, todas estas cosas son, como vemos, totalmente contrarias al azar. Karma es absolutamente contrario al azar, ¿sí? Es el pulso ese que propende a completarlo todo y a expresarlo con la mayor belleza posible, siempre y en cualquier nivel. Karma va a expresar la mayor cantidad, mejor dicho, la mayor armonía, la mayor cantidad de colores posibles, y el ser humano es la variable de ajuste fino que va a permitir esa infinita ductilidad de todo, va a permitir que de alguna manera esa expresión de la infinitud se dé y se renueve por siempre y se amplíe y se muestre más y más riqueza cada vez sin agotarse jamás. Si no existiera el ser humano con la posibilidad de elección que tiene, por lo menos de pequeñas elecciones, todo sería un bloque rígido, todo sería una predestinación, y no es la idea. El ser humano, el estado humano, es el que permite esa pequeña variable de ajuste fino que permite que todo se exprese con tal belleza y con tal diversidad. En este relato, entonces, la vida tiene la tendencia, podríamos decir en términos generales, a autoorganizarse, a complejizarse, a multiplicar sus formas y a diversificarse en una biodiversidad asombrosa, hasta el punto tal de producir seres vivos que son autoconscientes, que son capaces de
darse entre ellos altruistamente, que son capaces de manifestar eso que llamamos amor. Y la verdad es que frente a este sistema es muy difícil sostener que el azar, ante ese orden precioso de la vida, se pueda tener por cierto el azar. De hecho, desde las ciencias se suele decir que es muy difícil pensar, a ver, si todo hubiera sido pequeña, infinitesimalmente diferente en algún punto de todo el proceso, todo eso implicaría que la existencia no hubiera ocurrido desde el punto de vista de las ciencias. Quiero decir, de algunas, digamos, de algunas disciplinas de la ciencia. Quiero decir, está todo tan perfectamente ajustado que si nos moviéramos un poquitito de allí, nada existiría. De allí que hasta desde ese enfoque sea difícil sostener que las cosas se den de manera azarosa, ¿sí? El azar entonces es totalmente y absolutamente contrario a la idea de karma. Entonces tenemos eternidad, finalmente, tenemos ciclos y tenemos un eterno presente en esa causalidad mediante, en donde karma va gestando, explicitando su obra de belleza infinita. A la luz de todo esto que hemos dicho y de todo lo que hemos mencionado, a la luz de la ciclicidad de las cosas, mencionada como uno de los postulados de la filosofía esotérica, es obvio que lo que llamamos la doctrina de reencarnación se desprende casi como un corolario, casi que no necesita ser enunciada como una nueva doctrina, sino como una consecuencia de todo esto, pero por supuesto no vamos a poder enfocarnos en eso hoy. Entonces, vamos a tener lo que permanece en el misterio, ¿sí? Eso que enuncian las proposiciones fundamentales que mencioné recién, que son los qué es lo que ocurre, qué es lo que hay y cómo ocurre, pero nunca nos dice un porqué, y mucho menos el gran porqué de todo, ese silencio y ese misterio que coincide con el que encontramos también cuando miramos o contemplamos, posamos nuestro corazón, nuestra visión en una pequeña semilla de alguna planta, ¿no? Cuando entramos y vamos allí adentro, vemos que hay una especie de susurro, vemos que algo está, sentimos algo, hay una especie de confesión, pero no sabemos lo que es con la cabeza, ¿sí? En lo manifestado vemos esa tendencia entonces a la autoorganización, a ese equilibrio sorprendente, a que todo se haga cada vez más complejo, más consciente, más lleno de color, más lleno de belleza y armonía. Y en cuanto, para ir cerrando, en cuanto a lo que se manifiesta como mundos finitos, como cosmos manifestados, valga la redundancia, como nosotros, los seres humanos, por ejemplo, yo les quiero leer unos pasajes de un libro que se llama El idilio del loto blanco, de Mabel Collins, que son realmente muy bonitos. Dicen así: escúchame, hermano, hay tres verdades absolutas que no pueden perderse aunque permanezcan calladas por falta de expresión. El alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. En nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida, es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve ni se le oye ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción. Cada ser humano es su propio legislador y asimismo se ilumina o se obscurece. Es el juez de su vida el que decreta su propio galardón o castigo. Estas verdades tan grandes como la misma vida son tan sencillas como la más sencilla mente del hombre. Sacia con ellas tu hambre, adiós, anochece, vendrán por ti, disponte. Bueno, espero que no haya sido demasiado difícil, que se haya entendido un poquitito. Gracias por compartir con nosotros este rato y los esperamos el próximo sábado para la próxima entrega de este ciclo de Teosofía en vivo. Muchas gracias.